Imagina que estás en medio de una multitud, rodeado de personas furiosas, con piedras en las manos, listas para lanzar juicio sobre alguien. ¿Qué harías? ¿Te quedarías en silencio? ¿Tomarías una piedra también? ¿O intentarías impedir lo que estaba a punto de suceder? Esta escena ocurrió hace más de 2000 años y dejó una marca profunda en la historia. Una mujer fue arrastrada hasta Jesús, humillada públicamente y condenada a muerte por los fariseos. Pero, en lugar de juzgar, Jesús dijo algo que nadie esperaba: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó después? ¿Cómo esta respuesta lo cambió todo? ¿Y qué significa esta historia para nosotros hoy? Si quieres entender cómo esta lección de misericordia y justicia sigue impactando nuestras vidas, dale like y suscríbete al canal, porque aquí exploraremos no solo esta, sino muchas otras historias que revelan el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Imagina vivir en un tiempo donde cada error cometido podía costarte la vida, donde las leyes no eran solo reglas escritas, sino sentencias implacables. Un mundo en el que las fallas no se veían como oportunidades de aprendizaje, sino como razones para un castigo severo. Así era la sociedad judía en tiempos de Jesús. Todo giraba en torno a la ley de Moisés, que dictaba no solo la religión, sino también la cultura, la moral e incluso el destino de las personas. Cualquier transgresión, por más pequeña que fuera, podía resultar en humillación pública, o en el peor de los casos, en la muerte. Ahora, piensa conmigo, el adulterio era considerado uno de los pecados más graves de la época. ¿El castigo? Ser apedreado hasta la muerte. No había espacio para excusas, para el arrepentimiento o para una segunda oportunidad. La ley era clara, y quien fuera descubierto debía pagar el precio. Y es precisamente en este contexto donde encontramos a la mujer de esta historia. Arrastrada por los fariseos, expuesta ante una multitud enfurecida, humillada y sin ninguna salida. Su destino parecía estar sellado. Pero había un detalle que nadie esperaba: Jesús estaba allí. Lo que sucedería a continuación no solo cambiaría la vida de esta mujer, sino que transformaría por completo la manera en que entendemos la justicia, el perdón y la verdadera misericordia. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sido juzgado por algo? ¿Has sentido el peso de la mirada condenatoria de alguien? ¿Has tenido la sensación de que no había escapatoria? Si es así, quédate conmigo, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. En el próximo tema, exploraremos quién era esta mujer, por qué solo ella fue expuesta y cuál era la verdadera intención de los fariseos. Ahora, imagina la escena: una mujer, con la cabeza baja, el rostro marcado por el miedo y la vergüenza, siendo arrastrada a la fuerza por un grupo de hombres. Su ropa está polvorienta, quizás rasgada, y su corazón late con fuerza a cada paso. A su alrededor, miradas de desprecio, murmullos y dedos señalándola. Ella fue sorprendida en adulterio. Y según la ley de Moisés, eso significaba solo una cosa: la muerte por apedreamiento. Pero hay algo extraño en esta historia. Para que alguien fuera condenado por adulterio, la ley exigía que tanto el hombre como la mujer fueran castigados. Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué solo ella está siendo expuesta públicamente? Esto revela algo mucho más grande que un simple juicio. Los fariseos no estaban realmente preocupados por la justicia. Querían usar a esta mujer como una trampa para atrapar a Jesús. Si él decía que la soltaran, lo acusarían de desobedecer la ley de Moisés. Si estaba de acuerdo con la ejecución, perdería su mensaje de amor y misericordia, además de ponerse en contra del Imperio Romano, que no permitía que los judíos aplicaran la pena de muerte sin su autorización. Era un plan perfecto. Para ellos, esta mujer no era más que un peón en un juego sucio. Solo era un instrumento para tratar de desacreditar a Jesús ante la multitud. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo que nunca habían visto antes. Una respuesta que desenmascararía su hipocresía y cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende el juicio y el perdón. Y ahora, frente a todos, con piedras en las manos y corazones llenos de arrogancia, los fariseos esperaban ansiosos el veredicto de Jesús. ¿Qué haría él? En el próximo tema, nos sumergiremos en este momento de máxima tensión, la respuesta de Jesús y la frase que desmanteló toda esta trampa en segundos. El silencio era ensordecido. La mujer estaba allí, vulnerable, frente a una multitud sedienta de justicia, o mejor dicho, de sangre. Los fariseos, confiados, miraban a Jesús esperando que cayera en la trampa. Estaban seguros de que no había salida para él. Después de todo, cualquier respuesta equivocada sería su ruina. Si decía que liberaran a la mujer,
desafiaría la ley de Moisés y perdería toda su credibilidad como maestro judío. Si aprobaba la ejecución, iría en contra de su propio mensaje de amor y misericordia, además de desafiar la ley romana, que no permitía a los judíos aplicar la pena de muerte sin autorización. Jesús parecía estar acorralado. ¿Qué haría? ¿Cómo respondería? Pero en lugar de decir algo, Jesús hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. La multitud se miró entre sí, confundida. Los fariseos fruncieron el ceño. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no respondía? Ellos insistieron. ¿Y entonces, maestro? ¿Qué debemos hacer con esta mujer? Jesús no levantó la voz. No mostró nerviosismo. Simplemente se incorporó, los miró a los ojos y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente, el peso de esas palabras cayó como un rayo sobre cada persona allí presente. Lo que Jesús acababa de decir no era solo una respuesta inteligente. Era un espejo que reflejaba la hipocresía de todos aquellos que estaban listos para juzgar y condenar. Lo que antes era un espectáculo público para humillar a una mujer ahora se había convertido en un juicio no sobre ella, sino sobre ellos. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Pero esta vez, no era un silencio de expectativa, sino de conciencia pesada. Y entonces, algo increíble comenzó a suceder. Uno a uno, las piedras empezaron a caer al suelo. Los acusadores comenzaron a irse. Y, como veremos en el próximo tema, el orden en que se marcharon no fue aleatorio. Hubo un detalle revelador que mostró cómo esta frase de Jesús desarmó primero los corazones más endurecidos. Sigue conmigo, porque ahora descubriremos el desenlace de esta historia y la respuesta final de Jesús a aquella mujer. Lo que nadie esperaba sucedió. Las piedras comenzaron a caer, una a una, hasta el suelo. Lo que antes era un enfrentamiento entre vida y muerte, entre justicia y misericordia, ahora se transformaba en un silencioso juicio sobre aquellos que estaban a punto de condenar a la mujer. La palabra de Jesús resonaba en la mente de cada uno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente, las piedras ya no parecían tan pesadas. ¿Cómo podrían lanzar la primera piedra cuando, al mirarse a sí mismos, sabían que también eran culpables de algo? Los más viejos, primero, comenzaron a alejarse. Tal vez fuera la sabiduría acumulada con el tiempo, el peso de sus propias fallas o la conciencia de que ya habían visto lo suficiente para saber que nadie puede ponerse por encima de otro. Con la mirada en el suelo, los fariseos y los escribas dejaron caer sus piedras. Uno a uno, se fueron. La mujer, que antes estaba rodeada de acusadores, ahora estaba sola. Pero no era una soledad de desesperación, era una soledad de liberación. Jesús permaneció allí, erguido, esperando a que todos se alejaran. Sabía que esos hombres no solo eran culpables de adulterio, sino de algo más profundo, la hipocresía. Estaban dispuestos a castigar a una mujer sin mirar sus propios pecados, sin cuestionarse su propia justicia. Y ahora, finalmente, después de que todos se fueron, Jesús miró a la mujer. Ella, con el corazón aún acelerado, probablemente con los ojos llenos de lágrimas, esperaba la condena. Pero, en lugar de eso, escuchó una pregunta que nadie imaginaba. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te condenó. Ella miró alrededor, viendo que todos se habían ido, y con voz suave respondió: Nadie, Señor. Y entonces, vino la respuesta que resonaría durante siglos: Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. El perdón de Jesús no era solo una amnistía por el error cometido. Era una nueva oportunidad, una posibilidad de transformación. Él no estaba ignorando el pecado, sino ofreciendo gracia, invitándola a comenzar de nuevo. Esta respuesta de Jesús no fue solo un alivio para la mujer, sino una invitación para todos nosotros. Ella no era una excepción. Todos nosotros, en nuestra debilidad, necesitamos perdón. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús eligió amarnos con misericordia. Y ahora, la pregunta queda en el aire: ¿cuál sería nuestra reacción ante este perdón? En los próximos temas, reflexionaremos sobre el verdadero significado de esta historia y cómo desafía nuestra propia visión del juicio, el perdón y la transformación. Si estás siguiendo, ya habrás notado que esta historia va mucho más allá de una simple lección moral. Está invitándote a repensar cómo ves la justicia de Dios. Sigue conmigo, porque la aplicación de esta lección para los días de hoy tocará tu corazón de una manera única. ¿Qué realmente significa para nosotros hoy, en nuestra vida cotidiana?
Lo que Jesús hizo en ese momento no fue solo una lección de cómo actuar con misericordia, sino una revolución espiritual. Piensa por un momento, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de la mujer? ¿Cómo te sentirías? A merced de un juicio implacable, con todos a tu alrededor listos para tirar la primera piedra, de repente escuchas la voz de Jesús diciendo, «Yo tampoco te condeno». Esto no es solo un perdón, sino un reconocimiento de la dignidad de cada persona, independientemente de sus errores. Pero lo que hace que este perdón sea aún más impactante son las lecciones profundas que lleva consigo. Vamos a explorar algunas de ellas. 1. La justicia de Dios no es como la de los hombres. Los fariseos veían la justicia de Dios solo como una cuestión de reglas estrictas. Para ellos, la mujer era solo un caso que resolver, un problema a eliminar. Sin embargo, Jesús reveló una justicia superior, una justicia que va más allá del castigo, una justicia que busca la restauración y transformación. La justicia de Dios no se trata de destrucción, sino de construir nuevos caminos. Cuando Él dijo, «Ve y no peques más», Jesús no solo la liberó de la condena, sino que también la llamó a una vida nueva. 2 todos somos pecadores. Jesús no hizo distinción entre los acusadores y la mujer. Él no dijo, «Tú no has pecado, entonces te perdonaré». Dijo, «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Esto nos recuerda una verdad universal. Todos fallamos en algún momento. No importa lo justos que nos consideremos, todos necesitamos la misericordia de Dios. El perdón de Jesús es un recordatorio de que nadie está por encima de los demás, y que todos debemos ser cautelosos al señalar los errores ajenos sin antes reflexionar sobre los nuestros. 3. El perdón de Dios transforma. El perdón de Jesús a la mujer adúltera no fue solo una absolución, sino una invitación al cambio. Cuando Él le dijo «No peques más», no solo le pedía que se comportara de manera diferente, le ofrecía una nueva identidad, una nueva oportunidad para vivir con propósito y dignidad. Jesús ofrece más que perdón, Él ofrece un nuevo comienzo, un nuevo camino. Nos ve como podemos ser, no solo como fuimos. 4. El perdón no ignora el pecado, pero lo transforma. Muchas veces, la idea del perdón se malinterpreta como ignorar el pecado, como si fuera «está bien, no pasa nada». Pero el perdón de Jesús no ignora el pecado, lo confronta. Reconoce que algo malo sucedió, pero en lugar de solo castigar, ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la transformación. El perdón de Dios es redentor. No borra el error, pero ofrece la oportunidad de superarlo y convertirse en alguien mejor. 5. El perdón de Jesús desafía nuestro sentido de justicia. Esta historia también nos desafía a repensar nuestra propia noción de justicia. ¿Estamos más preocupados por el castigo que por la restauración? Jesús no vino a establecer un sistema punitivo, sino a llamar a las personas a una vida nueva, llena de gracia y esperanza. Si Él hubiera actuado como esperaban los fariseos, tal vez el pecado de la mujer hubiera sido castigado, pero nunca habría tenido la oportunidad de cambiar. La verdadera justicia de Dios está en darle al pecador la oportunidad de arrepentirse y comenzar de nuevo. Estas lecciones van más allá de la historia de la mujer adúltera. Hablan directamente a nuestro corazón y nos muestran cómo debemos vivir con los demás, cómo ver nuestros propios errores y cómo extender la misma gracia que Jesús nos extendió a todos nosotros. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo vivimos esto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos aplicar el perdón de Jesús en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones? En el próximo tema, hablaremos sobre cómo esta historia se aplica a los días de hoy y cómo puede transformar nuestra forma de vivir e interactuar con los demás. Quédate con nosotros, porque lo que sigue tocará aún más profundamente tu corazón. Ahora que entendemos la profundidad del perdón de Jesús y el impacto de esta historia en la vida de la mujer adúltera, vamos a llevar todo esto a nuestro tiempo, a nuestra realidad. El mundo en el que vivimos está lleno de juicios, críticas rápidas y, muchas veces, de un deseo de ver a los demás caer en fallos para señalar con el dedo. Pero lo que Jesús nos enseñó en ese momento es que el verdadero perdón no se trata de quien tiene la razón o quien está equivocado. Nos invita a reflexionar. Todos necesitamos perdón, y todos podemos ofrecer perdón. 1. El peso de los juicios en la sociedad moderna. La sociedad de hoy, como la de Jesús, sigue llena de juicios. Estamos constantemente juzgando a los demás por sus fallos, por sus errores, incluso por sus elecciones personales. Las redes sociales, por ejemplo, son un reflejo claro de esto. Las personas son evaluadas en segundos, y el menor fallo se convierte en motivo de críticas públicas. La mujer adúltera de hoy sería blanco de ataques feroces. Pero, cuando vemos a Jesús reaccionar con misericordia,
Es una invitación para que nosotros también miremos a los demás con más compasión. 2. El perdón comienza en nosotros. Jesús no solo perdonó a la mujer adúltera, Él también nos llama a perdonar a los demás. Pero, para hacer esto, primero debemos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, el mayor obstáculo para perdonar a los demás es nuestra dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. Si has fallado, si has cometido errores de los cuales te arrepientes, debes saber que Jesús ya extendió su mano hacia ti también. Él ya te perdonó. La primera persona que necesitas perdonar eres tú mismo. Desde ahí, perdonar a los demás se hace más posible, porque entiendes que todos somos humanos y susceptibles a fallar. 3. La práctica del perdón en el día a día. Perdonar es una práctica diaria. No es algo que hacemos una vez y luego olvidamos. A veces, el perdón necesita ser repetido, porque las heridas pueden seguir abiertas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el perdón de Jesús en nuestras vidas cotidianas? Vamos a dar algunos pasos prácticos. Examina tus propios errores. Antes de señalar, detente y reflexiona. ¿Cómo reaccionarías si fueras juzgado con las mismas lentes con las que juzgas a los demás? Di no a la ira. En situaciones difíciles, la ira puede convertirse en veneno. Recuerda el ejemplo de Jesús y decide no responder con condena. Extiende la mano. A veces, perdonar significa más que dejar ir. Significa reconstruir relaciones, tender la mano a aquellos que han fallado, tal como Jesús lo hizo con la mujer adúltera. Perdona sin esperar nada a cambio. El perdón de Jesús fue ofrecido sin condiciones. De la misma manera, nuestro perdón debe ser incondicional. 4. El perdón no significa ignorar el error. Una cosa importante que necesitamos entender es que el perdón de Jesús no significó ignorar el pecado de la mujer. Él reconoció su error, pero también le dio una oportunidad para cambiar. El verdadero perdón no significa que vamos a pasar por alto el error. Significa dar espacio para el arrepentimiento y para una transformación real. Al perdonar a los demás, esto no significa que estemos aprobando el error, sino que estamos ofreciendo la oportunidad de reconstruir la relación, sanar la herida y seguir adelante. 5. Viviendo la gracia de Dios. La mujer adúltera fue liberada no solo del juicio de los demás, sino también de la condena. Jesús la liberó de la vergüenza y del miedo, y nos llama a hacer lo mismo. Él ofrece a cada uno de nosotros la misma oportunidad, ser liberado de la culpa y vivir en la gracia. Pero esta gracia no es una carta blanca para seguir en el error. Es una invitación a una vida nueva, una vida marcada por la transformación interna, por la búsqueda de ser mejores cada día. Esta historia de perdón, liberación y transformación no es solo para la mujer adúltera. Es para ti, para mí, para todos nosotros. Lo que Jesús hizo por ella, Él sigue haciéndolo por todos los que lo buscan con sinceridad. Él no es un Dios distante, que nos juzga desde lejos. Es un Dios presente, que se acerca, nos conoce y a pesar de nuestros errores, nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Y la pregunta que queda es, ¿estás listo para vivir este perdón? ¿Estás listo para aplicar la gracia de Jesús en tus relaciones, en tus errores e incluso en tu propio corazón? En el próximo tema, hablaremos sobre cómo esta historia revela el verdadero poder del perdón y cómo puede transformar nuestra sociedad. Si has seguido hasta aquí, prepárate para entender la verdadera fuerza que el perdón puede tener para cambiar vidas. Ahora que hemos explorado la profundidad del perdón de Jesús y cómo se aplica en nuestra vida personal, hablemos de algo aún más amplio: el poder del perdón para transformar nuestras comunidades e, incluso, la sociedad en su totalidad. Parece audaz, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo un simple acto de perdón puede tener un impacto tan grande en un mundo tan complejo y dividido? Pero es exactamente esto lo que la historia de la mujer adúltera nos enseña. El perdón no es solo un acto personal y privado. Tiene el poder de romper cadenas y transformar ambientes enteros. 1. El perdón como agente de sanación colectiva. Vivimos en una sociedad marcada por conflictos, disputas y divisiones. Las personas están constantemente separadas por sus diferencias, ya sea por cuestiones ideológicas, culturales, raciales o incluso familiares. ¿Y qué genera esto? Un ciclo continuo de resentimiento, odio y desconfianza. Pero Jesús nos muestra un camino completamente diferente. Cuando Él ofrece el perdón a la mujer adúltera, no solo está restaurando su vida, sino rompiendo el ciclo de odio y violencia. Nos enseña que, cuando decidimos perdonar, podemos ser instrumentos de sanación, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que nos rodean. Imagina el impacto que tendría esto en una sociedad donde el perdón fuera la regla y no la excepción.
Una sociedad donde las personas miraran los errores de los demás con compasión, no con condena. Cuando el perdón se convierte en una práctica, crea un ambiente de paz, donde las heridas pueden ser sanadas y las relaciones pueden ser restauradas. 2. El perdón que libera. Perdonar es liberador. El perdón, tanto para quien perdona como para quien es perdonado, tiene el poder de liberar del peso de la culpa y la ira. Cuando Jesús perdona a la mujer adúltera, Él no solo la libra de la condena de los demás, sino que también la libera de la prisión emocional que el pecado puede generar. En nuestra sociedad, muchas personas cargan deudas emocionales y traumas de viejas heridas. A menudo, las ofensas del pasado se convierten en una carga tan pesada que impiden el crecimiento personal y colectivo. Cuando elegimos perdonar, rompemos esas cadenas, y la libertad comienza a florecer. ¿Y qué sucede cuando varias personas eligen esa libertad, esa sanación emocional y espiritual? Una sociedad que perdona abre el camino para una verdadera transformación. Una sociedad donde las personas se liberan de las cadenas de la amargura y se abren al amor y la reconciliación. Esa es la fuerza del perdón. 3. El perdón y la paz social. Si observamos la historia de Jesús, veremos que Él no solo practicó el perdón de manera individual, sino que transmitió un modelo de convivencia pacífica. El perdón es la base para la paz social. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Cuando las personas se perdonan, las disputas y rivalidades disminuyen. En lugar de enfrentarse en una guerra constante, existe un movimiento de reconciliación, donde se busca la restauración, no la destrucción del otro. Esto solo es posible cuando miramos al otro con comprensión, no con juicio. El perdón de Jesús, aplicado de forma colectiva, podría cambiar naciones y crear una cultura donde la paz sea más valorada que el conflicto. 4. El perdón y la paz social. Si observamos la historia de Jesús, veremos que Él no solo practicó el perdón de manera individual, sino que transmitió un modelo de convivencia pacífica. El perdón es la base para la paz social. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Cuando las personas se perdonan, las disputas y rivalidades disminuyen. En lugar de enfrentarse en una guerra constante, existe un movimiento de reconciliación, donde se busca la restauración, no la destrucción del otro. Esto solo es posible cuando miramos al otro con comprensión, no con juicio. El perdón de Jesús, aplicado de forma colectiva, podría cambiar naciones y crear una cultura donde la paz sea más valorada que el conflicto. El perdón como testimonio de esperanza. Y aquí está algo profundamente transformador. El perdón es un testimonio vivo de esperanza. Cuando Jesús le dijo a la mujer: ve y no peques más, la liberó, no solo de su situación inmediata, sino también de la perspectiva de que su vida estaba definida por sus errores. Le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Cada acto de perdón en nuestra sociedad es una declaración de esperanza, diciendo que no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una oportunidad de reinicio. Esto es lo que todos necesitamos escuchar, no solo como individuos, sino también como sociedad. El perdón nos recuerda que el fracaso no es el fin de la historia, sino una oportunidad de transformación. Perdonar, el desafío de vivir como Jesús vivió. El perdón radical de Jesús nos desafía a todos a vivir de manera diferente. Él no solo perdonó a aquellos que lo merecían, sino que fue radicalmente misericordioso con aquellos que eran considerados pecadores e irreparables. Estuvo en contra de la corriente de la sociedad de su tiempo, que prefería el castigo a la reconciliación. Hoy, somos desafiados a seguir el mismo camino. El mundo no está interesado en perdón, en reconciliación. El mundo prefiere elegir bandos, señalar con el dedo y crear divisiones. Pero Jesús nos llama a ser radicales en la misericordia, a revolucionar la forma en que tratamos a los demás. Porque, al vivir el perdón, podemos transformar nuestros círculos de convivencia, nuestras comunidades y, al final, la sociedad como un todo. El perdón tiene el poder de romper barreras, sanar heridas y transformar incluso los corazones más endurecidos. Es la invitación a ser parte de una revolución silenciosa, pero poderosa. Ahora, en el próximo tema, hablaremos sobre cómo podemos realmente vivir ese perdón en nuestras propias vidas diarias, en nuestras relaciones, en la familia y en el trabajo. Porque, al final, esta transformación comienza con cada uno de nosotros. No te pierdas el próximo capítulo de este viaje transformador. Hemos llegado al último tema de este viaje de reflexión, donde exploramos el perdón de Jesús y su poder transformador. Ahora, nos enfocaremos en cómo podemos vivir y aplicar este perdón en nuestra vida diaria. No basta con entender el perdón a nivel intelectual,
Es necesario vivirlo de manera práctica y permitir que este principio transforme nuestra forma de interactuar con los demás, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. 1. El perdón comienza en el interior de cada uno. El perdón no es solo un gesto externo, comienza dentro de nosotros. Muchas veces, las heridas que llevamos en nuestro corazón nos impiden vivir plenamente. El perdón comienza con una decisión interna de liberarnos. Dejar ir es muchas veces más difícil de lo que parece, especialmente cuando fuimos nosotros quienes fuimos heridos. Pero cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que el error no tuvo importancia, estamos eligiendo no dejar que nos defina. Perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. El verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros, al elegir ver a los demás con compasión, en lugar de juicio. Esto transforma nuestra perspectiva de la vida, porque comenzamos a ver el mundo a través de la lente de la misericordia. 2. Perdonar no significa olvidar, sino liberarse de la prisión del pasado. Perdonar no es una acción simple, ni es un olvidar lo que sucedió. El perdón no borra el pasado, pero nos libera de las cadenas que éste pone sobre nosotros. No necesitas olvidar lo que ocurrió para perdonar a alguien. Perdonar es decidir que el error de la otra persona no tendrá más poder sobre tu futuro. Es una elección de liberar la ira y el resentimiento, y al hacer esto, te vuelves libre. Este tipo de perdón cambia la dinámica de las relaciones. Comienzas a relacionarte con los demás sin la carga emocional de viejas heridas. Esto no solo te transforma a ti, sino también la calidad de tus relaciones. 3. Cómo practicar el perdón en las relaciones diarias. Ahora, hablemos de cómo poner todo esto en práctica. En tu día a día, en casa, en el trabajo, en las amistades, el perdón puede y debe ser una práctica constante. Comienza con lo básico. Cuando alguien te hiere, respira antes de reaccionar. Esto evitará que actúes impulsivamente y aumentes el conflicto. Da un paso atrás y recuerda el perdón de Jesús. Reconoce el dolor, pero no dejes que te domine. Sentir dolor es humano, pero no necesitas permitir que ese dolor defina tu reacción. Habla sobre tus emociones, pero con respeto. La comunicación abierta y honesta es una de las formas más poderosas de resolver conflictos. Decir me lastimaste de manera tranquila, no acusatoria, abre el camino hacia la reconciliación. Sé el primero en dar el paso del perdón, incluso cuando no seas el culpable. Muchas veces, restaurar una relación comienza con la disposición de ofrecer perdón, sin esperar nada a cambio. Estas acciones diarias crean un ambiente de sanación y restauración a nuestro alrededor. Cada pequeño gesto de perdón se acumula en algo más grande que transforma no solo nuestras relaciones, sino también nos transforma como individuos. 4. El impacto del perdón en las relaciones familiares. Nada es más poderoso que ver el perdón aplicado dentro de nuestra familia. Los lazos familiares son a menudo donde más sufrimos, pero también donde el perdón puede generar transformaciones inmensas. Cuando los miembros de la familia deciden perdonarse entre sí, incluso en situaciones difíciles, el ambiente en casa se convierte en un lugar de paz y entendimiento. El perdón en la familia puede romper ciclos de dolor y restaurar la confianza. 5. El perdón en el ambiente de trabajo y en la comunidad. Y no podemos olvidar el impacto del perdón fuera de casa, en el trabajo y en la comunidad. Los ambientes profesionales están lejos de ser perfectos, y la presión, los malentendidos y los conflictos son inevitables. Sin embargo, cuando eliges el perdón como principio, puede cambiar la cultura de todo un ambiente. Las personas más dispuestas a perdonar crean equipos más cohesionados, más productivos y, sobre todo, más humanos. El perdón como camino hacia la paz duradera. Cuando nos dedicamos a vivir el perdón, creamos no solo paz interna, sino también paz a nuestro alrededor. El perdón es el camino hacia la paz duradera, y a medida que lo esparcimos en nuestras acciones diarias, se multiplica. Nos enseña a mirar al otro con compasión, a no cargar con pesos de ira, sino a elegir, siempre que sea posible, la restauración. Ahora, la invitación está hecha. ¿Estás listo para vivir esta transformación? El perdón de Jesús es un regalo, y está a tu disposición, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Comienza con pequeños pasos y verás cómo tu vida puede cambiar, cómo tus relaciones pueden ser restauradas y cómo tu corazón puede ser liberado. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar las notificaciones. No te pierdas más contenido sobre cómo aplicar las enseñanzas de Jesús en tu vida, de manera práctica y transformadora. Da un like si crees en el poder del perdón y comparte con amigos que necesiten este mensaje. Vamos juntos a esparcir más paz, compasión y esperanza. Hasta el próximo vídeo.